¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Listos para el cuarto capítulo o qué? Muy buenos días para todos y para todas, espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a el cuarto capítulo de toda esta cadena de videos que estoy soltando sobre el máster en SABEC que estoy presentando y que ya casi me aproximo a resolver mi primera evaluación, mi primer examen, y espero que me vaya muy bien. Estos videos, como ustedes saben, se han realizado con el objetivo de que ustedes aprendan, ¿vale? De que ustedes también conozcan lo que yo estoy viendo en este máster hermosísimo que estoy pues disfrutándolo y claramente pues aprendiendo bastante. Entonces, por favor, tomen sus apuntes, hagan sus respectivas preguntas, escríbanmelo en la caja de comentarios que yo voy a estar muy atento. Y antes de comenzar pues con este video del cuarto no, sino del primer bloque, ¿cierto? Porque pues aún no hemos terminado el primer bloque. Antes de comenzar con el cuarto capítulo de este pues primer bloque que ya estamos finalizando, ¿vale? Les recuerdo que pues yo tengo un curso en terapiascontextuales.com sobre análisis funcional en psicoterapia que pues les sugiero, les animo, les motivo a que lo tomen porque pues es un curso muy chévere, es un curso muy lindo que no solamente está distribuido en parte teórica sino también con juegos de rol y sé que les va a servir bastante, ¿vale? Entonces ya fin del comunicado publicitario de mi curso online en terapias contextuales. Y ahora pues abordemos el cuarto capítulo de toda esta serie de videos que estoy sacando, los eventos privados. Los eventos privados son reconocidos como conducta privada o como conducta encubierta y no tienen absolutamente nada de raro. Simplemente son conducta. Todas esas respuestas cognitivas que vemos, por ejemplo, en el análisis funcional, todo eso simple y llanamente es conducta. Las emociones, los pensamientos, incluso hasta las reglas verbales que corresponden al apartado cognitivo, simple y llanamente son conducta. Y ya está, no tienen nada de raro, no tienen alguna otra cosa distinta, simplemente son conducta y ya está. Para abordar con mayor detalle este aspecto de los eventos internos, vamos a comenzar hablando acerca de las diferencias que existen entre el monismo y el dualismo. Y obviamente pues nos vamos a quedar con el monismo ya que es nuestro campo filosófico para hacer ciencia dentro del conductismo. Pero antes de profundizar en el monismo vamos a hablar del dualismo. Pero no vamos a hablar propiamente de ese dualismo platónico, sino vamos a centrarnos un poquito más adelante con el dualismo cartesiano, porque René Descartes planeó ciertas ideas dualistas que pues en ese tiempo le dieron un auge muy importante a su teoría como matemático, así como también como filósofo. Y claramente estas conceptualizaciones dualistas de Descartes se utilizaron para apropiarnos de un concepto mucho más elaborado de ciencia y obviamente para la construcción paso a paso del conductismo y claramente otras fuentes estructuralistas aparte de pues el funcionalismo. Recordemos que existen dos posturas muy importantes dentro de toda la historia de la psicología. Por un lado tenemos el funcionalismo y por otro lado tenemos el estructuralismo. El funcionalismo lo iniciamos directamente con el positivismo. Claramente el positivismo retomó bastantes ideas de atrás, ¿vale? Para pues generar, para producir, para desarrollar este funcionalismo o para pues complementar este funcionalismo con otras posturas científicas que creían en lo objetivo y claramente en lo objetivo y en lo material, y claramente pues está el estructuralismo que pues ya está más inmerso en esto de la subjetividad y obviamente de otros postulados correspondientes a el dualismo. Como quien dice, el monismo lo podemos encontrar en toda la corriente funcionalista y el dualismo lo podemos encontrar en toda la corriente estructuralista. Por esa razón es muy importante ver el dualismo. Vamos a ver el dualismo cartesiano, a ver qué es lo que nos tiene que decir correspondiente a los planteamientos sobre los eventos privados. Vamos a comenzar hablando del dualismo interaccionista ontológico. En este dualismo encontramos en esencia lo que es la materia y lo que es el espíritu, como si el ser mismo se complementara de una parte física y una parte metafísica. Ahora bien, si bien el ser está compuesto por esta parte física y por esta parte metafísica, naturalmente
el complemento de estas partes le permitirá al ser, le permitirá al sujeto conocer a ciencia cierta lo que lo rodea. El sujeto, visto desde el punto de vista de los seres humanos, van a tener razón frente a todo lo que pues van a conocer. Y ciertamente van a dudar acerca de todo lo que van a conocer para aumentar la probabilidad de aprendizaje, la probabilidad crítica y obviamente pues comprender mejor su entorno, el mundo en el que están. Y por otro lado tenemos a los animalitos que según René Descartes no tienen razón, porque los animales se les dificulta contar, porque a los animales se les dificulta entender, por ejemplo, la lógica matemática, o simplemente porque no interactúan de una manera directa con pues, los seres humanos. Todos sabemos hoy en día que los animales sí que saben contar, pero bueno, vamos a hablar de este contexto histórico de René Descartes para diferenciar que pues tanto los animales como los seres humanos comprenden el mundo de una manera totalmente diferente o de una manera totalmente opuesta. Y a todo este cuento del aprendizaje le vamos a llamar por un nombre: dualismo epistemológico. El dualismo epistemológico. Recuerden que el término de epistemología pues estudia qué conoce el ser. Claramente los animales van a conocer el mundo a su forma y los seres humanos van a conocer el mundo a su forma, pero con razón. Una razón que, de acuerdo a René Descartes, no está conectada propiamente a la conciencia del conocimiento, sino que estaría conectada a un aspecto físico: el cerebro, la famosísima glándula pineal, que se va a conectar con un nervio, y este nervio también se conecta con los órganos sensoriales que le permiten al ser humano entender el porqué y el para qué de los eventos de la naturaleza y tener razón y conciencia sobre esto. Mientras que los animalitos pues no poseen estas capacidades porque no tienen glándula pineal. Y esta es la razón por la cual los animalitos solamente se dejan llevar por sus sentidos. Pero hay algo más interesante en la teoría de René Descartes que, de acuerdo a sus postulados, nos permite entender las razones por las cuales los animales simplemente se dejan llevar por los sentidos y no tener conciencia o razón. Y es que además de que los animales se dejan llevar por sus sentidos, los animales no poseen alma, según Descartes, mientras que los seres humanos sí poseemos alma. Y la característica de poseer alma es lo que nos permite tener conciencia, lo que nos permite tener un aprendizaje prácticamente innato que Dios puso en nosotros para que se nos facilitara entender o comprender los eventos que hay a nuestro alrededor. Según René Descartes, el alma funcionaría como una estrategia, como un mecanismo de aprendizaje que se conectaba con el cuerpo. El alma se comunicaría con el cerebro a través de la glándula pineal, y el alma es lo que le informa todo lo que sucede en el medio ambiente al cerebro para que la persona aprenda y tenga conciencia y razón sobre lo que está viendo, sobre lo que está aprendiendo. Y sin lugar a duda, los primeros comunicadores de todo son los órganos sensoriales, como quien dice, todo lo que tú sientas, todo lo que los órganos sensoriales sientan o perciban, le comunican al alma, y el alma le comunica al cerebro a través de la glándula pineal. Y todo esto le permitía afirmar a Descartes cómo es que el ser humano es un ser reflexivo. Gracias a su alma, gracias a su espíritu, es que es un ser consciente, es que es un ser completamente reflexivo, no solamente de su entorno, sino especialmente de sí mismo. ¿Qué es lo que puede reflexionar sobre sí mismo? Y todas estas reflexiones sobre sí mismo las podía hacer a través de las ideas innatas, que son las ideas que Dios nos depositó incluso antes de nacer. ¿De acuerdo? Todo esto que estoy hablando corresponde a lo que conocemos como el dualismo epistemológico: experiencia sensible e ideas innatas. A continuación vamos a plantear otro dualismo, el dualismo metodológico. En este dualismo metodológico asumimos que las ciencias naturales son un tipo de conocimiento que llegan a través de los sentidos. Sin embargo, lo que sería metodológico es cuestionarse, dudar sobre todo lo que nos llega a nosotros. Claramente la capacidad de dudar nos va a permitir establecer diferentes hipótesis o puntos de vista de todo lo que nosotros conozcamos a través de los sentidos.
y de esta manera también alimentaríamos nuestra razón. Entonces, dualismo metodológico, ciencias naturales y filosofía racionalista. Luego tenemos un dualismo conductual, ese dualismo que tiene que ver con el origen de la acción. Afirma este dualismo conductual que si la acción se origina afuera, es una acción totalmente refleja. Pero si la acción se origina desde el alma o desde el espíritu, es una acción completamente consciente, completamente voluntaria. Porque es una acción que viene directamente desde las ideas. ¿Y en dónde es que se juntan todas nuestras ideas? En el espíritu, en el alma. Entonces, para resumir, dualismo conductual equivaldría a conductas involuntarias y conductas voluntarias. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día muchas de las ideas de René Descartes se mantienen, salvo su origen, porque todas las corrientes de la psicología, todas, absolutamente todas, rechazan el dualismo ontológico, porque uno tiene que estar completamente consciente hoy en día que es muy difícil evidenciar la existencia de alguna manera material del alma. En ningún enfoque hay un acuerdo sobre la existencia del espíritu, ni siquiera en el psicoanálisis, ya ven. Ahora, se ha rechazado absolutamente la premisa dualista de Descartes de que existen dos mundos. En todos y cada uno de los enfoques científicos se opta por trabajar en un contexto monista, es decir, que solamente existe un mundo y ya está, no existe otro mundo. Es el mundo de la naturaleza, es el mundo de la materia. Entonces, como quien dice, renunciamos al dualismo ontológico y más bien nos quedamos con el monismo ontológico. Pero a pesar de conservar este monismo ontológico, todos los demás dualismos de Descartes se mantienen. Y el hecho de que todos estos se mantengan, pues van a crear contradicciones. Y esto nos obliga literalmente a asumir la existencia de los eventos privados o los eventos internos a partir de inferencias, a partir del punto de vista subjetivo. Naturalmente también queda la idea cartesiana de que lo interno es una de las explicaciones correspondientes a lo que sucede afuera. Lo interno es la causa de lo externo. Me despeluqué ya, qué vergüenza, ya está. Supuestamente la conducta externa no puede ser explicada si no se apela a ese mundo interno. Un mundo interno que, volvamos a repetirlo, solamente puede ser inferido. Y aquí vemos una dependencia causal que muy probablemente incluso hoy en día sigue estudiándose y sigue debatiéndose. Lo interno siempre será causa de lo externo. Ya en el contexto de la psicología existen datos históricos sobre el estudio de estos dos mundos. La psicología de Wundt y Titchener, 1879. Ellos fueron los que introdujeron todos los métodos de la ciencia con contenidos de la filosofía tradicional y se dedicaron a estudiar todo lo que era la sensación, la introspección, la autorreflexión. Luego tenemos el conductismo radical de John Watson, 1913. Así hablaba mi profesor favorito de ciencias sociales en el colegio. Este Watson afirmaba que los eventos internos no se podían estudiar, no se podían trabajar, tenían que ser completamente rechazados, tenían que ser completamente retirados, vaya para allá, eventos internos, que lo único que me interesa es la conducta y nada más que la conducta. Eventos internos para afuera. Watson rechazaba los eventos privados porque decía que lo único medible era lo observable, lo material, y se acabó el cuento. Luego tenemos el neoconductismo de Hull y Tolman, 1930. Ellos plantearon que los hechos inferidos eran completamente viables, completamente válidos para explicar la conducta externa. La moderna psicología cognitiva, 1945. Aparecen los primeros modelos sobre el procesamiento de la información, ya saben, porque pues están muy influenciados en las creaciones de los primeros computadores, por allá el internet viejísimo, Mark 0, Mark 1, por allá ya están empezando a pues contextualizar todo el asunto de la psicología dentro de pues el apartado cognitivo, memoria, atención y demás. La metáfora del ordenador, bueno, todo ese cuento. Y luego tenemos el conductismo radical, 1950, y en donde se planteaba, y quiero que todos los conductistas ultra radicales que están viendo este video me escuchen y dejen la pendejada, porque de acuerdo a su planteamiento, el conductismo radical dice que los hechos o los eventos internos sí hay que prestarles
atención. Me voy a morir, ¿cómo así? Que sí, llave. Que sí. Te lo repito, a los eventos privados sí hay que prestarles atención. Pero, no son la causalidad definitiva de la conducta, sino son variables adicionales a la causalidad que pueden explicar la conducta. Esto pone a los eventos internos o a los hechos privados o a la conducta privada, conducta encubierta, como una causa más. Recuerde lo que hemos visto en el primer capítulo de todos estos videos. Existen diferentes causas para un solo efecto. Existen diferentes estímulos para una conducta, ¿cierto? Una conducta no se va a originar por una sola causa, se va a originar por varias causas o por varios estímulos discriminativos. Entonces, volvamos a repetir, duélale a quien le duela. En el conductismo radical de 1950, el mismísimo Skinner dijo, hombre, sí, hay que prestar atención a los eventos internos y hay que asumirlos como una causa adicional a ese efecto, a la conducta. No debemos negar su existencia. Duélale a quien le duela. Es que de verdad hay gente muy exagerada hoy en día, ya de verdad. Se dan muchísima garra diciendo, yo no creo en los eventos internos, eso es mentira, yo no creo en las emociones, yo no creo en los pensamientos, a mí no me importan sus emociones, me importan sus pensamientos, me importa su comportamiento, su conducta. Hombre, ya madure, ya ve. Ahora bien, en el contexto del conductismo radical, en donde se asumen los eventos privados como una conducta más, ¿cierto? Vamos a identificar algunas diferencias entre la psicología mentalista y la psicología conductista. El objeto de estudio de la psicología mentalista es la mente, es la psicología de la mente. Y es aquella psicología que afirma que la conducta no es nada más y nada menos que el indicio de las condiciones mentales de una persona. Pero en contraposición, la psicología conductual afirma que el objeto de estudio no tiene que ser propiamente la mente, sino la conducta, puesto que la conducta puede ser explicada y sin hacer referencia a los eventos internos o a todas esas apreciaciones mentalistas. Todos y cada uno de los eventos mentalistas pueden ser traducidos o descritos en términos de la conducta, ya que todos los términos o los eventos mentalistas simple y llanamente hacen parte de la conducta. No son más que dimensiones de la conducta que estamos observando. No son algo raro, ni algo extraño, ni algo anormal. Simplemente es una dimensión más de la conducta. Duélale a quien le duela, papá. Ahora, aficionado ultraconductista radical, póngale cuidado a esto. Los eventos internos no son más que estímulos e incluso respuestas que ocurren de forma privada. No son respuestas públicas, sino son respuestas privadas. Duélale a quien le duela. Los eventos privados no existen. Póngale cuidado a esto porque en el máster nos enseñaron unos ejercicios, un ejercicio muy interesante a través de una frase para identificar los distintos puntos de vista de las posturas científicas en psicología. La frase del ejercicio era: deseo ir al restaurante porque me siento hambriento. Llevo más de 10 horas sin comer. Entonces, si nosotros vamos a contextualizar esa frase, por ejemplo, bajo el punto de vista de Watson diría, no, quítele la palabra deseo, porque el deseo es un término mentalista que no va conmigo. También quítele las palabras me siento hambriento, de lo que es deseo y me siento hambriento, según Watson, pa' afuera. Entonces, según Watson, ¿cómo sería la correcta frase? Sería, voy al restaurante, llevo 10 horas sin comer. Ya está. Watson quiere eliminar todo término mentalista. O dicho de otra manera, Watson quiere eliminar todo término asociado a la conciencia. ¿Y los neoconductistas cómo tomarían esta frase? El término deseo no es más que una expectativa positiva. Y el término me siento hambriento sería el impulso. ¿Y los conductistas radicales qué dirían de esta frase? ¿Sería correcta o sería incorrecta? ¿Cómo la estructurarían? El deseo se iría más que todo por explicaciones correspondientes a la historia. También haría alusión este deseo a el contexto público y el contexto privado. Contexto público, privado e histórico.
Y claramente, gracias a la emisión de esta palabra, de acuerdo a todos estos contextos, habría una alta probabilidad de ocurrencia de que se fuéramos al restaurante. Y en cuanto a me siento hambriento, simplemente estaríamos hablando de una operación de establecimiento, privación de comida, probablemente. Así como también implicaría observar en qué estado se encuentra su estómago y obviamente pues las contingencias en las cuales se encuentra sometida la persona. O cómo es que están organizadas sus circunstancias ambientales. Pero entonces, a fin de cuentas, ¿uno qué hace con los eventos internos? El camino más cobarde sería olvidarlos. Y el camino más valiente sería considerarlos conducta. Duélale a quien le duela. El conductismo metodológico pues también estaría por los lados de inferir los eventos internos, y es lo que debemos hacer con ellos, como inferirlos, y claramente no inferir, sino ser completamente objetivos en lo que estamos observando, en lo que estamos midiendo. No obstante, el mismísimo Skinner da las siguientes apreciaciones correspondientes a los eventos internos y los eventos externos. Para esto ha llegado el momento de utilizar nuestros poderosos apuntes del máster que estoy haciendo, que lo estoy viendo, que lo estoy estudiando, no que lo estoy haciendo, dirigiendo, desarrollando, no, para eso me hacen falta años luz. Lo estoy estudiando y aquí en nuestros apuntes vamos a leer qué es lo que dice Skinner correspondiente a el comportamiento público y el comportamiento privado. Y dice lo siguiente: los hechos o eventos internos no tienen una naturaleza diferente a la conducta observable, no son la causa de la conducta observable, pueden influir sobre las conductas observables y pueden verse influidos por la conducta observable. Todas estas afirmaciones suponen un monismo ontológico, especialmente la afirmación de que los eventos internos no es que sean algo raro, sino simplemente son conducta o hacen parte de las dimensiones de una conducta. Ahora, algo muy valioso que dice Skinner es que nosotros debemos realizar definiciones funcionales tanto de los eventos internos como de los eventos externos, pero eso sí, sin desfasarse nunca de nuestro verdadero objeto de estudio dentro de nuestro nivel de análisis. Ahora, si bien nosotros comprendemos o entendemos después de casi 28 minutos de video que la conducta privada y la conducta pública son exactamente lo mismo, el término que muy probablemente en la universidad nos han dicho, cognitivo-conductual, es una redundancia ni la berraca, hermano, porque es que lo cognitivo es conducta y lo conductual es conducta, entonces ahí tienes la redundancia. Pero es que para los conductistas radicales hablar de términos cognitivo-conductuales suena como absurdo. ¿Pero qué me estás diciendo? Que es lo mismo, que es lo mismo. El profesor nos decía, hablar de cognitivo-conductual es como cuando el cardiólogo nos dice, mire, le voy a dar esta aspirina para el sistema circulatorio y para el corazón, cuando el corazón es casi lo mismo o está dentro del sistema circulatorio. Bueno, no es casi, es lo mismo, es la misma vaina. Le va a dar unas aspirinas para el sistema circulatorio y el corazón, pues la misma vaina. Ahora, otro apunte del profesor es que es importante extrapolar las relaciones funcionales, desde el mundo de lo público hasta el mundo de lo privado. Ahora, usted se va a preguntar, ¿de qué estarán formados los eventos internos bajo el contexto del conductismo radical? De la actividad física, que no es más que accesible para nosotros mismos. De la estimulación física, nosotros somos testigos de nuestra propia estimulación física. Uno sabe qué tanto le duele el estómago, no lo sabe nadie más. Del simple hecho de que nuestras respuestas privadas o encubiertas pueden formar parte o no de ciertas operantes que pueden incluir otras respuestas públicas. Y de la igualdad o las no diferencias entre los eventos físicos que ocurren en el exterior y aquellos que ocurren entre nosotros o en nuestros adentros o bajo nuestra piel. Skinner, piel. Skinner bromeaba mucho con esto de Skinner, piel. Solo los que han presentado el máster saben lo chistoso que es ese chiste. Si tú no estás en el máster, entonces no te ríes. Los eventos privados pueden hacer parte o no hacer parte de ciertas operantes, y son ciertas operantes que van a ir acompañadas por otra serie de estímulos externos por la naturaleza. Y asimismo asumimos que los eventos internos y que la misma conducta pública hacen parte de una misma operante. Por ejemplo, usted va caminando por el centro y entonces ve un león en la calle y usted sale corriendo porque siente miedo. ¿Será posible ver leones en la calle o eso no pasa? Bueno, no importa. Entonces usted siente miedo al ver el león
y sale corriendo porque siente miedo, porque todo este cuento de que vio al león, de que sintió miedo, de que salió corriendo, corresponde a una misma función. Que los pensamientos, que los sentimientos, todo eso corresponde a una misma función, a una misma unidad. Y todo es una simple conducta más. Y por todo lo anterior es que no existe el enfoque cognitivo-conductual. Ahora, afirmar que la causa de salir corriendo es porque sintió miedo, pues no. Decir que la única causa de la conducta son los eventos internos es cometer un grave error. Los eventos internos pueden hacer parte del repertorio comportamental del sujeto y así como hacen parte del mismo repertorio conductual, están bajo el control de los mismos estímulos discriminativos y así como también de los mismos reforzadores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de esas conductas. Ahora, los eventos internos pueden servir como función de una conducta pública. Los eventos internos o los eventos privados pueden asimismo ejercer cierto control sobre la conducta. Si los asumimos como estímulos discriminativos, pues claramente. Por ejemplo, el caso de un man que está bien borracho botado en la calle. El hombre dice, no me puedo mantener, soy muy borracho, no me puedo mantener. Esta verbalización de estoy borracho, no me puedo mantener de pie, así como también sus, pues hace parte de este control. El evento privado controla la conducta pública. Así como también podemos asumir que la conducta privada puede ser controlada por otra serie de eventos privados, porque una idea lleva a otra idea, y esta otra idea lleva a otra idea, y a otra idea, y a otra idea, y a otra, y otra, y otra, y otra, y otra idea. Lo que llamaríamos rumiación en la terapia de aceptación y compromiso. Pensamiento sobre este pensamiento y sobre este pensamiento, sobre otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento y así. Como si todo esto fuese un encadenamiento, ¿cierto? En donde cierta respuesta se vuelve estímulo discriminativo para generar otra respuesta y esa otra respuesta se genera otra respuesta gracias a que esta misma se convierte en un estímulo discriminativo, así, estímulos, respuestas, pero en el carácter privado, el carácter interno. Ahora bien, una conducta privada o un evento interno puede ser completamente controlado por un evento externo. Por ejemplo, estamos todos en un cementerio y entonces empezamos a pensar, hijo de pucha, esto aquí da miedo, esto aquí asustan, ya ve. Ahora, una conducta privada puede venir siendo controlada discriminativamente por eventos públicos o por eventos privados. Por ejemplo, una mujer haciendo flexiones. Ella va a pensar, mientras hace las flexiones, 10 flexiones más y ya me voy a la casa. Y en resumidas cuentas, los eventos internos y los eventos externos se complementan o influyen mutuamente. Sin embargo, tenemos dos problemas correspondientes a los eventos privados: el supuesto estatus causal de las variables internas y la imposibilidad de manipular estas variables internas. En resumen, y para acabar este video de 1586 horas, el análisis funcional de la conducta no niega los eventos internos. Los eventos internos son como cualquier otra conducta y no tienen nada de especial. Los eventos internos, así como también los externos, no es que causen única y exclusivamente la conducta, sino que influyen sobre la conducta. Los eventos internos pueden ser influidos por el medio ambiente. Y finalmente, el analista de la conducta debe concentrarse directamente en aquellas variables manipulables, de las que la conducta del sujeto, tanto pública como privada, es función. Y con esto, mis queridos y mis queridas, hemos concluido el capítulo número 4 de toda esta cantidad de videos que estoy sacando del máster que estoy estudiando. Muchísimas gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en el capítulo número 5, en donde vamos a ver ciertos aspectos de la explicación científica que de pronto nos hicieron falta ver en el capítulo número 1, entre el capítulo número 1 y el capítulo número 2, ¿vale? Prepárense porque va a estar genial esto de la explicación científica correspondiente a pues temas muy valiosos para comprender todo lo correspondiente a las explicaciones. Chao, mis queridos y mis queridas, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien y no se olviden que tengo un curso online en terapias contextuales sobre análisis funcional. Ya me estoy trabando porque ya estoy cansado y tengo hambre. Chao, hasta la próxima.